¿Conoces verdaderamente el valor que tiene cuando tú y yo como cristianos e hijos de Dios decimos Dios te bendiga? Si quieres conocer correctamente el valor que tiene el Dios te bendiga, no dejes de ver este vídeo. ¿Qué significa verdaderamente cuando un cristiano o una cristiana decimos Dios te bendiga? Aunque un Dios te bendiga se haya convertido en un lenguaje o una jerga cristiana en ocasiones, y llegamos a decirlo sin apenas darle importancia, el Dios te bendiga es mucho más que un saludo o una palabra a modo de un buen deseo. Básicamente, un Dios te bendiga significa que Dios te cuide, que Dios te ayude, que Dios te dé paz, te dé salud, bienestar, que te proteja, que Dios actúe favorablemente en tu vida, hogar, ministerio y familia. En las Escrituras, bendecir a alguien no era solamente decir palabras bonitas. Bendecir a alguien implicaba un deseo real y verdadero de que Dios concediese a dicha persona cosas tales como protección, provisión, paz, gracia, alegría, favor y un millón de cosas más. Que Dios lo protegiese, que Dios muestre su favor, su gloria, su misericordia, su amor en esa persona, que Dios lo dé paz, que su presencia lo acompañe a esa persona de día y de noche. Es decir, que la vida de esa persona quedase bajo la protección y la acción y el favor de Dios. O sea, cuando tú y yo decimos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermanita, Dios te bendiga, pastor, es en un sentido bíblico. Estamos diciendo que Dios actúe en tu vida, que Dios y el favor de Dios repose sobre ti, que el propósito de Dios eterno se cumpla en ti. De hecho, en el pensamiento hebreo, la bendición no era solamente un deseo sin más, con una buena intención, sino que más bien era una declaración con peso espiritual real. Por todo eso, los padres bendecían a sus hijos, como lo podemos ver en el libro de Génesis, creyendo que imponiendo su mano sobre ellos y declarando una bendición sobre ellos, creían que esas palabras tenían un impacto real sobre su futuro en todas las áreas de su vida, matrimonial, económica, social, en todas las áreas. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, dice: el Señor te bendiga y te guarde. Y aquí, bendecir significa que Dios cuide, proteja y favorezca a esa persona. Pero hoy, los cristianos en la actualidad, la bendición la hemos transformado en poco más que un saludo o una despedida. O incluso lo hemos usado como una añadidura a dar las gracias. Por ejemplo, decimos, gracias hermano, gracias hermanita, que Dios te bendiga. Para profundizar un poquito más en este tema, debemos de saber que la palabra bendecir en el hebreo significa barak. Y barak es un verbo que en el hebreo significa bendecir. Pero hay algo más interesante todavía, y es el descubrir que en su raíz etimológica también está relacionado con otra palabra, que es berej, terminado en J y escrito con B, que significa rodilla. Y por ello cabe destacar que en la mentalidad hebrea bendecir no era solamente decir palabras bonitas, sino que además bendecir incluía hablar bien de alguien, además de pronunciar palabras de favor, prosperidad y protección hacia esa persona. Y de rodillas, porque me tenía que poner de rodillas ante el trono de gracia para bendecir y pedir una bendición para mi hermano y mi hermana. Por todo esto debemos de entender que cuando alguien dice Dios te bendiga, es mucho más que un saludo. Con esas palabras está pidiendo a Dios que actúe a tu favor, dándote protección, ayuda, cuidados, bendiciones inesperadas de los cielos, lo cual
o más importante, podríamos destacar, es decirnos, Dios te bendiga. Estamos pidiéndole a Dios que cumpla sus planes de bien en nuestras vidas o en las vidas de aquellos que estamos diciendo que Dios te bendiga. Y eso implica que de alguna manera Dios anule nuestros propios deseos carnales y cumpla los suyos en nuestras vidas. Ahora bien, ahora ya lo sabes. ¿Cómo vas a bendecir a los demás diciendo Dios te bendiga, hermano? Y como que no estás haciendo nada. Que no, cuando digas Dios te bendiga es Dios te bendiga, hermano. Un abrazo, un beso. O como suelo decir yo, que mucha gente se sonríe, pero ya empiezan a copiarlo y eso me alegra muchísimo. Cuando digas a alguien Dios te bendiga, yo le digo que Dios te bendiga mucho con bendiciones inesperadas del cielo para tu vida, casa, hogar y ministerio. Dios mío de mi vida, qué alegría, que Dios nos bendiga. Sin más, que Dios te bendiga.